yo le coloqué a mi estudio, o sea, le puse el título, El poder de tus deseos cotidianos, porque como ya sabemos, son deseos que Dios pone en nuestros corazones, son deseos y anhelos y tenemos el mismo sentir. Entonces, sabiendo ya que, conociendo el significado de deseo, que es algo que deseamos, algo que esperamos, algo que anhelamos, todas tenemos estos mismos deseos y quiero que hagamos recordemos la historia de Sara. Sara es una historia muy bonita que también sabemos que Sara tiene un deseo en su corazón. Sabemos que el deseo de Sara era de ser madre, ¿verdad? Pero no solamente ella logró ser madre, sino que también no logró ser madre solo de Isaac, sino que logró llevar sus deseos a algo más profundo, algo más grande, algo jamás imaginado, que fue llegar a ser madre de naciones, como ya todas sabemos. Entonces quisiera que si alguna hermanita me puede colaborar leyendo el Salmo 139, 13, 16, del 13 al 16, por favor. Salmo 139, ¿qué dijo, hermanita? Del 13 al 16, por favor, mi hermana. 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma no sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeró, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Hasta el 16, hermano. Perdón, hasta el 19. 16. ¿Hasta el 19? 16. Oh, perdón, hermanita. 13, no, tranquila, hermanita. Muchas gracias y disculpe que le interrumpí. Estaba muy bonito ese salmo, lo hubiese dejado que continuara. Bueno, mi amada, ese salmo es muy bonito y como dice el salmo, Dios es quien nos va formando cuidadosamente cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nosotros, es Dios quien nos forma. Y aún antes de nosotros existir, aún antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, ya Él nos conocía, ya Él estaba obrando en nosotros. Hermanas, debemos tener en cuenta que somos creadas para un propósito y debemos cumplir su voluntad. Somos creadas con el plan divino de Él, con el plan del Señor, y en cuerpo y alma y en espíritu. Nada en nosotros ha sido un accidente. Dios, desde el color de nuestros ojos,
nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras bondades, todo proviene, todo tiene un fin, todo proviene del Señor. Y como hijas de Dios debemos estar atentos para cumplirlo. Nosotros como hijas de Él, como creación de Él, debemos conocer el reino de Dios en nuestras vidas y en su reino. Dios nos está llamando a entender, hermanas, la profundidad de su reino. Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, tanto terrenal como humano. Él quiere que nosotros cambiemos esa forma porque esa manera de que nosotros tenemos de ser terrenal y humana nos limita el nivel de fe. Entonces, tenemos que reconocer que Él es todo, que sin Él no podemos hacer nada, que Él es el que nos respalda y nos cuida. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa confianza, esa certeza que Dios nos da. Como Él mismo nos enseña, las aves ni siembran ni cegan, y Él siempre las cuida y les da su alimento. Yo quiero colocarle un ejemplo de lo que les quiero dar a entender con esto. Por ejemplo, hermanas, si tenemos 50,000 pesos y tenemos unos zapatos echados a perder, dañados y eso, pero sabemos, y vamos al centro y los vemos, ¿verdad? Nos gusta y todo, y sabemos que tenemos los 50,000 pesos, pero también sabemos que en nuestra casa están nuestra familia, está mi hijo, mi esposo, y obviamente yo, y necesitamos para la comida. Entonces, tenemos una prioridad, ¿cierto? ¿Esa prioridad cuál sería? Obviamente, la comida. Por más que los zapaticos estén feos, que estén dañados, bueno, que estén como estén, pero la prioridad es la comida. Entonces, de esta manera, Dios quiere que nosotros lo tomemos en cuenta Él, que Él sea la prioridad para todos, mis hermanas. Que no pongamos limitaciones, que no tengamos limitaciones ni prejuicios, ni nada negativo contra Él. Cuando algo se nos presente conforme a la voluntad de Él, es porque Él ha puesto el deseo en nuestros corazones. Yo quiero hacer un comentario sobre 3 personajes de la Biblia. No, la escuché que sí. ¿Perdón? ¿Me decía, hermana? Como decía, quiero hacer un comentario de 3 personajes de la Biblia. Uno de ellos es Moisés. Sabemos que Moisés, Dios lo llamó para que él fuera a hablar con el faraón en el pueblo de Israel, para que liberara al pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió a Moisés decir? Que no podía ir porque él tenía limitaciones, que él era, como sabemos, él le costaba para hablar, él era tartamudo. Él no tomó no tenía la fe, no tomó la certeza de que Dios lo iba a respaldar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Eso lo puso en su corazón y le respaldó con su hermano Aarón, ¿verdad? Entonces, por medio de Aarón era Moisés hablando. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que a veces tenemos alguna limitación y no tenemos que poner excusas porque siempre Dios nos va a respaldar. Cualquier tipo de limitaciones que tengamos, que nos cueste hablar, que estemos nerviosas, que no lo sepamos hacer, que sea por primera vez, como estoy yo ahorita, es Dios quien nos está pidiendo que hagamos su voluntad. Y bueno, yo sé que Él nos va a respaldar y que tenemos que seguir adelante. Entonces, no tengamos excusas, hermanas, no saquemos excusas porque tenemos limitaciones. El otro personaje es la samaritana. Sabemos que Jesús se acercó al pozo a decirle a la samaritana que le regalara, que le diera agua, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que la samaritana dijo? ¿Qué hace usted que siendo judío hablando con un samaritano?
¿verdad? Ella de una vez, sin saber con quién estaba hablando, sin saber que era Jesús, ella de una vez sacó su prejuicio y dijo, tú no puedes hablar conmigo porque los samaritanos y los judíos no se llevan. Entonces, hermanos, hermanitas, tengamos en cuenta que no sabemos en qué momento Dios nos está hablando. No podemos tener prejuicios, no podemos en ninguna manera decir que no a lo que se nos presente, a lo que Dios nos ponga, en los caminos que Dios nos lleve. Tenemos que aceptarlos y ser valientes, como soy yo ahora, hablando con ustedes y explicando todo esto. De verdad, Dios quiso este propósito para mí y bueno, no pude decir que no y me siento muy gozosa. Entonces, quiero que sin excusas no tengamos ni limitaciones ni prejuicios. El tercer personaje es Jonás. Conocemos todos los que le estamos hablando, ya todos los conocemos. Jonás también sabemos que Dios lo llamó para un propósito. Y bueno, y Jonás, ya sabemos qué hizo Jonás, el tremendo ese, quiso esconderse del Señor. E imagínense usted lo que Jonás quería, nada más y nada menos esconderse del Señor, sabiendo que el Señor es omnisciente, omnipotente. Imagínense, ¿dónde nos vamos a esconder? Si Dios nos pide algo, tenemos que hacerlo, hacer su voluntad. Esa es la voluntad del Señor y tenemos que hacerlo. Entonces, la característica de Jonás, podemos ver dos características en él. Primero, la falta de fe. Él pensó o sea, él no quería ir porque sabemos que Nínive era un pueblo terrible, era un pueblo bueno, muy sangriento. Ustedes saben eso. Entonces, por falta de fe, él no quería. Y la otra característica es la desobediencia de Jonás. Entonces, hermanitas, tengamos en cuenta que ninguna de estas características de estos tres personajes no lo podemos adueñar. Tenemos que estar pendientes, estar atentos, porque no sabemos en qué momento Jesús se nos va a presentar a pedirnos agua. No sabemos en qué momento es Jesús. Entonces, estemos atentos en eso. No podemos decir que tenemos limitaciones ni nada de eso, porque por el ejemplo de Moisés, Dios siempre nos va a respaldar. Dios siempre va a estar respaldándonos y así. Y Jonás, con su desobediencia y eso, no lleva nada bueno. Entonces, sin excusas, mis hermanas, sin excusas. Y como diríamos nosotras, cómo saber cuando Dios nos está hablando, cómo saber qué es lo que Dios quiere, cómo saber que es Dios el que nos está pidiendo agua. Bueno, hermanita, como dice Juan 1, primera de Juan 5:14, si pedimos a Él conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermanas, oremos, pidámosles al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que podamos entender la voluntad de Él. Es un poco difícil y pues nos cuesta, pero yo sé que teniendo la confianza y la certeza y pidiéndole al Señor todos los días del mundo que nos guíe y nos enseñe su propósito, lo vamos a lograr. Entonces, eso es una buena, sin excusas para estar en el camino del Señor. Y en Él nos tenemos que deleitar, hermanas. Deleitarnos es lo mejor, lo más grande que tenemos. Y ahí hacemos la referencia en el Salmo 37:4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La mayoría de nosotros los cristianos nos gusta ese salmo, ¿no? Ese salmo. Sabemos que no estamos haciendo, no estamos hablando de las cosas necesarias, de las cosas básicas. Con ese salmo no estamos hablando de esas cosas, sino estamos hablando cosas, anhelos de nuestro corazón,
anhelos, peticiones, cosas, propósitos que deseamos en el fondo de nuestro corazón. Entonces ese salmo dice que si nos deleitamos en Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, sabiendo que el que coloca esas peticiones en el corazón de nosotros es Él mismo. Pero necesitamos también, hermanas, como cristianos, como hijas de Él, saber el verdadero significado de ese versículo, del Salmo ese, porque sabiéndolo así, se nos hará realidad en nuestras vidas. El deleite del Señor significa encontrar satisfacción en Él. Muchos de nosotros pensamos que la satisfacción proviene de las cosas del mundo. A veces queremos que la satisfacción es del poder, el dinero, las cosas materiales, la fama, muchas veces el pecado, porque pensamos que, usted sabe que todo lo que es malo, que es pecado, pues pensamos que esas son los deleites de la vida, y no es así, Señor. Lo que nos podemos deleitar es gozarnos y deleitarnos en el Señor. La palabra deleite significa gozo o placer, ser altamente satisfecho y regocijo. Eso es lo que significa la palabra deleite. Entonces, por eso nos tenemos que deleitar en el Señor, mis hermanas. ¿Cómo nos deleitamos en Él? Sabiendo, recibiendo y entendiendo la mano de Él en nuestras vidas, conociendo las manos de Él en nuestras vidas. Hermana, y si nos deleitamos en Él se deleitará en bendecirnos. Definitivamente tenemos que tener esa confianza. Bueno, y sí les quiero hablar un poquito de mi testimonio, como dijo la hermana Mónica, porque no puedo irme sin darles a conocer mi testimonio. El testimonio mío es que hace más de 3 años yo era una persona sin gozo en el Señor, sin deleite y sin nada. Yo siempre tenía excusas para todo, para todo. Iba a leer la Biblia y sí, aún siendo cristiana, me daba sueño, me daba pereza. Siempre ponía alguna excusa. Entonces, me congregaba solamente los domingos, los miércoles a veces iba. Bueno, si estaba lloviendo, no iba al culto. A veces me paraba con pereza y, ay, Dios mío. Bueno, perdóname, Señor, pero el otro domingo voy. Esa era yo hace 3 años. Entonces, bueno, en esos momentos vino a mí una enfermedad, tuve un cáncer de mamas. Y bueno, y como dice Dios que quiere que cambiemos el pensamiento de nuestra mente, de lo terrenal y todo, pues yo era terrenal en ese instante, tenía esa mentalidad terrenal. ¿Y qué fue lo primero que a mí se me vino? Llorar, suplicarle al Señor, angustiarme, pensar, Dios mío, mi hijo lo que tiene son 10 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Decía yo. ¿Qué voy a hacer? Yo no tenía que hacer nada, porque nada proviene de mí, todo proviene del Señor. Pero en ese momento yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Que no sé qué. Bueno, mi esposo, mi mamá, mis hermanas, mi otro hijo, todos estaban angustiados y bueno, y eso. Pero, hermanitas, no sé, Dios en ese momento, no sé, tenía un propósito para mí. Como yo no lo escuchaba ni nada, pues, no sé, me dio látigo. Porque gracias a esa enfermedad, le doy tantas gracias a esa enfermedad, porque por esa enfermedad llegué a entender el deleite y el gozo del Señor, a profundizar en el reino de Dios. Y como dice la hermana, cada día quiero servirle más y ser más útil a Él. En ese momento yo pensaba, Señor, lo poquito o lo mucho que me queda
vida, no sé si me iré a morir, si me iré a quedar, no sé, lo poquito y lo mucho que me quede, quiero ser para ti, para tu obra, quiero servirte, ayúdame, guíame, Señor, y canaliza mis conocimientos en ti, porque sentí en ese momento que después de tanto tiempo que tenía de cristiana, todavía estaba de leche y no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Y entonces todas las noches quise poner en mí orar y pedirle las peticiones al Señor. Y en ese tiempo me ponía todas las noches a las 3 de la mañana a orar y a pedirle que me diera sabiduría y discernimiento. Y por cierto, me adueñé de un salmo, el Salmo 5:3, que lo llevo siempre en mi corazón. Dice: oh Jehová, de mañana me acercaré a ti y de mañana clamaré y esperaré. Y ese fue el salmo que me sacó adelante. Discúlpenme. Ese fue el salmo que a mí me dio fortaleza y bueno, y ahora me siento con los ojos puestos en el Señor. Hermana, y yo les invito a eso, a tener esa fortaleza. Yo siempre he querido desde ese momento, y de paso a mí me tocó duro, porque en ese momento estábamos en pandemia también. Y en ese momento, yo, a pesar de que no podía salir, de que estaba muy débil, de que las quimios y que todo, yo en todo participaba. Yo me congregaba por Zoom en los estudios de aquí de Cúcuta, en Perú, en Venezuela, o sea, yo cambié fue para positivo, porque Dios tenía ese propósito para mí. Yo me puse a buscar, ver cómo entender, saber de Él, estar en Él, confiando en Él y todo. Que por cierto, por eso estoy aquí. Nunca me imaginé que iba a poder, o sea, que iba a estar aquí dando este estudio, porque yo buscando por Facebook encontré las damas de Pasto Nariño, de la hermana Gladys, y siempre me metía a escuchar a todas a ustedes y a verlas, pero por Facebook. Y bueno, y Dios me ha canalizado y me ha llevado hasta aquí, mire, fíjese, la hermana Gladys me permitió entrar a la sala, me llegó, o sea, todo el propósito lo tiene el Señor. Y bueno, aquí estoy, hermanas. Y créanme que es un gozo y un deleite profundo. Y las invito a que ustedes también busquen del Señor. Es maravilloso saber del Señor. También, hermanitas, tenemos que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Saber que Él tiene el tiempo adecuado para cualquier petición. Si tenemos una petición y no vemos que no tiene, no lo podemos entender, o que no llega, o que la queremos ya, no nos adelantemos, hermanas, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y tenemos que descansar la voluntad de Él, tenemos que descansar en Él, estar tranquilas, esperando que Él tiene tres respuestas, tiene un sí, tiene un no, y tiene el tiempo todavía no lo es. Entonces, esperemos en el Señor y deleitémonos en Él y esperemos confiadas. No seamos como Sara, que Sara se le quiso adelantar al Señor, pidiéndole a Abraham que se uniera a Agar. Imagínense las consecuencias tan grandes que eso trajo. Entonces no hagamos eso, hermana. Esperemos, tengamos tiempo para esperar. Todo tiene un propósito en nosotros. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que no perdamos el control de nuestros deseos. Tenemos que ser valientes y tener siempre nuestro horizonte, o sea, los pies firmes en el Señor. Siempre los ojos puestos en el Señor y tener nuestro horizonte, no perderlo. Perseguir apasionadamente los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros, sin permitir que nadie nos haga cambiar, ni que nadie nos dé opiniones. Nosotras mismas tenemos que entregar cuentas con Dios, hablar con Él
y concentrarnos en la voluntad de Él, lo que Él nos quiera dar a entender. Necesitamos saber y creer que el que es fiel, aquel que despierta nuestros deseos, nuestro corazón, está con nosotros. También, hermanas, debemos conocer, para mantener el control de los sueños, debemos conocer los ladrones de nuestros sueños y las tácticas que los ladrones utilizan. Y también debemos conocer cómo derrotar a esas tácticas. Entonces, uno de los primeros ladrones es el tiempo. Tenemos que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Tenemos que saber que todo tiene un tiempo. A veces decimos, no, estoy cansada, estoy esto, no quiero ir a la iglesia, no me quiero congregar. No, todo tiene su tiempo y tenemos que saber que la prioridad es el Señor. Y la táctica del tiempo es desanimándonos, porque queremos todo de una vez, todo de inmediato. Entonces la táctica del ladrón del tiempo es el desánimo. Ajá, ¿cómo derrotar esa táctica? ¿Cómo derrotar el desánimo? Perseverando y con pasión. Siempre perseverando, con pasión, buscando de la palabra, estudiando, y así vamos a vencer ese ladrón. El otro ladrón es Satanás y sus mentiras. Sabemos que Satanás es puerco, hermanas. Sabemos que él está buscando alguna rendijita. Y la táctica es buscar cómo desviarnos. Él busca una rendijita, por dónde filtrarse y interrumpir nuestra fe, nuestra confianza y nuestra fortaleza en el Señor. Entonces tenemos que estar muy atentas en eso. Sabemos que Satanás hace que lo malo parezca bueno. Entonces tenemos que saber discernir. Por eso digo que tenemos que tener mucha oración para que Dios nos dé discernimiento y confianza y sabiduría. Entonces la manera de destruir, de derrotar esa táctica es recordando la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. No permitir que el pecado vuelva a nosotros. Esa es la manera de derrotar a Satanás. Otro de los ladrones es la familia. La familia a veces, sea cristiana o no sea, porque a veces no son cristianos, entonces opinan y nos dan consejos que no debemos tomar. Y a veces son familias cristianas y todo, pero no están tan fortalecidas, entonces no nos debemos dejar influenciar de ellos. Tenemos que tener los pies firmes y saber que hay prioridad y la prioridad es Dios. Siempre es Dios. Más bien nosotros ser testimonios para ellos, bien sea que sean cristianos o no, ser testimonio. Ejemplo, que estoy en mi casa y no sé, llega mi hermana de Venezuela, mi familia de Venezuela, ay, no, pídale perdón a Dios y no va la otra semana. No, hermana, tenemos que ser testimonio. Al contrario, no, mire, vamos, invitarlo, mire, vamos, y después que salgamos de la congregación, nos comemos un helado, almorzamos, o vamos a un parque o algo, tenemos que motivarla. Entonces, la familia es una de los ladrones. Y la táctica que la familia a veces usa son las palabras, las dudas, el desánimo y los miedos. Ellos siempre nos están a veces poniendo dudas, a veces poniéndonos trabas, pues. ¿Y cómo derrotamos esa táctica? Caminando en fe, teniendo fe y fortaleza y sabiendo que sin Dios no somos nadie y que todo proviene del Señor. Tengo un versículo aquí muy lindo que dice Filipenses 1:6, que debemos estar convencidos de que el que comenzó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, tengamos esa confianza, mis hermanas bellas y preciosas. Para ir terminando, todas tenemos un papel que desempeñar en la familia de Dios. Entonces tenemos que estar atentas y tratar de buscar cuál es ese deseo, ese papel, ese lugar que Dios quiere para nosotros. Estamos invitadas por el Señor a escuchar su voz.
fuimos escogidas por Dios para ser parte de su familia, parte del cuerpo de Cristo. Y como hijas debemos cumplir ese propósito para poder servirle al cuerpo de Cristo y hacer avanzar el reino de Dios. Bendiciones, mis amadas hermanas, y eso espero que les haya servido de algo. Las quiero mucho en el amor de Cristo y que Dios me las bendiga siempre.